verdad que los exámenes es un recurso de evaluación desde el pasado de siempre, ¿no? Examen, pues si apruebas, genial, y si no, también, ¿no? Pero es verdad que poco a poco se va cambiando, me refiero. Siempre hay en las materias cierto porcentaje de evaluación que no depende de un examen, que depende, pues yo qué sé, del trabajo que se puede hacer en casa, de trabajos de exposiciones, depende de la materia, ¿no? De trabajos orales, de trabajos en grupo. Ahora, que depende de la materia, hay que ir ajustando en la evaluación de los exámenes, pues puede ser. Yo no iría tan en contra de los exámenes, ¿vale? Y sobre todo a nivel matemáticas, a mí yo creo que es un recurso muy efectivo para que en un momento dado el alumno demuestre que sabe hacer unos procedimientos que has estado explicando en clase, que has estado interiorizando, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, también lo que hay que entender como profesores y hay que hacerle entender al alumno es que si te sale mal un examen, no es el fin del mundo. O sea que si en un momento dado te has preparado un examen de matemáticas, o has estudiado porque no has tenido tiempo, o has llegado al examen y es que, madre mía, he fallado por el camino y he sacado un 3. Ese O me he 3 quedado en blanco. o me queda en blanco. Es que hay tantas cosas en los exámenes que no es solo, no hay que tomarse el examen como una evaluación. No, pues si apruebas con un 5, genial, eres muy bueno, y si no, no. No. Alguien que saca 8 puede sacar un día un 4 y hay que darle la misma naturalidad. O sea, yo creo que es un recurso en el que el alumno de manera individual intenta demostrar algo que ha intentado interiorizar en el pasado. Que siempre habrá algún alumno que se prepara 2 cosas a última hora e intenta probar ahí raspado. Yo. Puede, Ya puede era. ser, puede ser. Y depende de la materia, ¿no? Depende de la materia. Pero si preparas exámenes que estén un poquito bien adaptados, generalmente, depende de lo bien o mal que se te dé una materia, generalmente necesitas varios días para interiorizar ese tipo de ejercicios. Si es más facilito, pues obviamente en una tarde lo vas a entender. Pero si ya tienes un nivel considerable de temario para ese examen, sobre todo a partir de cuarto de la ESO para arriba, ya necesitas, o sería recomendable que el alumno forzarle a que necesite más de un día, 2 o 3, ¿no? Para que vaya a acostumbrarse a que hay que planificarse, que hay que organizarse, que no todo sale deprisa y corriendo. Es que no hay que ver el examen como algo antiguo, sino es un Tal método cual. más de evaluación. Entonces, huir del examen, yo no huyo, soy partidario de hacer exámenes. Ahora que se pueden fomentar con otro tipo de evaluación, de posiciones, de trabajo, lo que Actitud, sea, de ¿no? actitud, o sea, todo ese tipo de criterios se pueden potenciar. Ahora, sí que es verdad que yo poco a poco, siendo crítico, porque me gusta ser crítico con lo que se va haciendo y con ánimo de cambiar o de mejorar o de probar, es verdad que generalmente, salvo algunos casos por ahí que puedes ver que en un examen te saque un 1 y que haciendo una actividad un poquito más atractiva le veas que se ha motivado y que te ha hecho algo súper chulo, de manera general, yo lo que veo es que las notas que más o menos como media, no solo de un examen, te hablo como media, de entregas, de actitud, de trabajo, de constancia, de varios exámenes, no solo uno, o cómo participa en clase, cómo colabora con sus compañeros, cuando haces la media de todo eso, se asemeja mucho, yo qué sé, el alumno que te saca 5 en los exámenes, te puede sacar un 6 en otra cosa, o un 4, a lo mejor en un día un 7, o sea, me refiero, hay un momento en el que sí que hay diferencia, pero es raro encontrar, o a mí me pasa, diferentes métodos de evaluación donde el alumno que es un 0 en un sitio sea un 10 en otra cosa. O sea, siempre está, hay relación. Entonces, huir de los exámenes creo que sería un fallo. Ahora, aportar diferentes evaluaciones, que no todo sea examen, que es lo que creo que también se ha vivido mucho en el pasado, y poco a poco se va cambiando, pues yo creo que eso también es una realidad. O sea, no puede ser todo el rato que un profesor llegue, explique el contenido teórico, se copia apuntes y examen, y ya está. Y si lo que hemos dicho, ¿no? Si superas un 5 genial, y me da lo mismo tu esfuerzo, lo que te está llevando, cómo trabajas en casa, cómo trabajas en clase, cómo aportas, cómo preguntas, eso no puede pasar. Porque ¿Vale? Entonces, luego, por ejemplo, yo he visto, Cristian, que, por ejemplo, yo tengo mi caso de que yo nunca he sido buen estudiante, en plan, cuando, por lo menos en la parte del instituto, luego descubrí lo que me otra parte, gustaba claro, y que es un tema que trataremos claro. y cambió totalmente. Pero yo lo que veo es eso, tengo, por ejemplo, una prima mía que no estudiaba apenas, o sea, hacía así con el libro Mm, 2 veces y iba y sacaba un 10. mm, Y yo me podía tirar días y días estudiando para sacar un 6. Entonces mm. también yo creo que es la tarea del profesor medir el esfuerzo de decir, Sí, vale, a lo mejor ese 10 tiene menos mérito que mi 6 o mi 7, ¿sabes? sí, totalmente. De hecho, sin decir nombres, pero tengo casos ahora que me vienen ahora de la realidad de gente que ha estado luchando, por ejemplo, con mi materia, con 3, con 4, que le ves que se está esforzando, que trabaja, que te entrega las cosas, que te pregunta, que ves que le cuesta, pero que sigue, que sigue, que sigue. Y claro, tú como profesor tienes que confiar en que el resultado va a llegar de ese alumno y tienes que hacerle ver
que ese trabajo pues a lo mejor no sale a la primera, que siga, motivarle para Ujú. engancharle y que siga y que no deje la materia de lado. Pero por ejemplo sí que tengo actualmente, después de, ¿cuánto llevaremos de curso? ¿6 meses? ¿7? Después de 7 meses tengo casos que ahora, por fin, después de decirle varias veces tú sigue, oye, que no pasa Tal nada, cual. sigue por ahí, no, no te vengas abajo ahora, pues de repente aparece por ahí a un 7. Mm. Pero claro, eso no es que de repente haya estudiado un día, sino que de todo ese aguante, aguante, aguante y De seguir y seguir y regar la seguir, semilla. claro, entonces esa persona, para mí, tiene mucho más recorrido de cara a su futuro, o por lo menos así pienso yo, que ha aprendido mucho más de cara Ujú. a lo que le va a Tal venir cual. adelante, que una persona que me esté sacando todo el rato nueves en un momento dado, sin trabajo porque no le supone Ujú. un esfuerzo. Tal Ahora, si cual. es un 9 trabajado, que te pones, que eres esquemático, que quieres hacerlo bien, etcétera, etcétera, pues también. O sea, porque es un 9 o un 10 trabajado. O sea, Ujú. que yo creo que siempre que un alumno esté encontrando como su mejor versión dentro de una materia, se está preparando para la vida. Ujú. Si no consigues que un alumno se prepare lo que sea, un examen, una actividad, una colaboración en grupo, una presentación a la clase, que no se la prepare con esa intensidad, pues claro, no se estaría preparando para la Para la vida. O sea, vida. bueno, se habla mucho de las habilidades, ¿no? El crear habilidades. Y las Ujú. habilidades no se crean estudiando un día y ya estoy aprobando un examen. Tal cual. No. Entonces, pero sí que como parte de la evaluación, hacer un examen o buscar al alumno que siga, que tenga esa constancia de trabajo, etcétera, Ujú. sí que le va a crear habilidades. El tema está, o el problema está en que yo como profesor sí que lo veo, pero el alumno hay que hacer que lo entienda. Porque Ujú. para él es, vale, tú dime lo que quieras, pero que estoy suspendiendo. Entonces Tal muchas cual. veces cuesta, ¿no? Hacerles ver que ese es el camino de conseguir Ujú. un poquito las cosas, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay gente que mientras, yo siempre lo digo el primer día en clase, alumno que trabaje, o sea, es imposible que suspenda conmigo, imposible. Ujú. Pero imposible. Te puede costar, puedes estar tirándote 3, 3,5, 4, 5 para arriba, para abajo, ay, que me cuesta, pero como no pares de trabajar, vas a probar. Y me da lo mismo la nota porque yo sé que habrás pasado de estar aquí a estar aquí, porque ese trabajo Ujú. constante te ha llevado a otro nivel, ¿no?